y ya escuchó usted, vamos a hablar de este Día, ¿verdad?, Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, y es muy importante formar conciencia de verdad, conocer un poco acerca de este tema. De eso se trata, para eso se dan este tipo de días, y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, es doctor en medicina, el doctor Arturo Carrillo, que nos acompaña para aclarar muchas dudas y para hablarnos acerca de este día, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, agradecidos con ustedes por haberme invitado en este día que para nosotros es tan conmemorativo. Estamos cumpliendo 40 años de la respuesta al VIH a nivel mundial. Es una respuesta grande, donde todos y todas tenemos que estar inmersos, donde todos y todas tenemos que realizar nuestro mejor esfuerzo. Ya el VIH ya no lo tenemos que ver como una enfermedad tabú, una enfermedad peyorativa, una enfermedad que solo es para unos y no para otros. Realmente nos ha costado. Imagínense 40 años luchando contra una pandemia. El COVID prácticamente nos puso en jaque en 2 años. El VIH tenemos 40 años, cuántas personas han fallecido, cuántas personas conocemos que tienen la enfermedad y siguen avanzando en sus tratamientos. ¿Podemos mencionar, doctor, qué es el VIH-Sida y cómo se transmite? Es una infección de transmisión sexual. Igual que la sífilis, la gonorrea, la clamidia, se transmite por contactos sexuales de manera despreocupada, irresponsable, si lo podemos decir. Tenemos 3 vías de poder nosotros transmitir el VIH. La principal de ellas es a través de la vía sexual, ¿verdad? Cuando las personas tienen prácticas sexuales con otras personas que no son sus parejas habituales y no hay un uso consistente y persistente del condón masculino, condón femenino y el lubricante a base de agua, en cualquiera de sus prácticas, oral, anal y vaginal. Yo sé que muchas personas ya conocemos, ¿verdad?, estos términos, pero como este día se trata de generar todavía más conciencia, y para aquellos que de repente desconocen, recapitular un poco respecto a qué es VIH y cuando este ya se compone o ya viene con VIH-Sida. Ok. Sí, cuando nosotros hablamos de infección por VIH es cuando una persona tiene en su cuerpo el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando una persona ya tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, pero no desarrolla ninguna sintomatología, nosotros decimos, esta persona tiene una infección por VIH. La fase SIDA, o ahora como nosotros le llamamos, es VIH avanzado, para no ser peyorativo, y es parte de la evolución de la enfermedad, es cuando la persona empieza a tener sintomatologías específicas, que pueden ser diarreas, pérdidas de peso, pueden ser manchas en la piel, pueden ser diversas cosas. Pero esas no son las etapas de la infección, ¿o sí? No, ¿o son diferentes? No, son diferentes. Lo que sucede es esto, las etapas son 2, la infección por VIH y el VIH avanzado. No sabemos en qué momento una persona pueda pasar de un VIH a un VIH avanzado, va a depender de su propio sistema inmunológico, igual que el COVID. Yo puedo tener infección por COVID y no desarrollar la enfermedad, pero sin embargo estoy positivo a COVID. Igual no sucede con el VIH. Lo único que el VIH va avanzando porque va destruyendo, no desaparece nunca. Tenemos medicamentos que nos ayudan a controlar el virus, pero la persona que tiene VIH va a tener VIH de por vida. ¿Podemos mencionar un poquito acerca de la cronología, cómo hemos ido avanzando? Sí, por supuesto. Desde el primer caso que tuvimos en 1982 a nivel mundial, 1984 aquí en el país, realmente teníamos áreas. Nosotros en aquel entonces no conocíamos nada del VIH, le teníamos miedo. Era así como el COVID, cuando llegaba alguien con una infección por VIH en el hospital Rosales principalmente, que es a donde llegaban los pacientes, estaba un área donde tenían a los pacientes con SIDA. Y la persona que entraba a darle sus alimentos, a tomarle su temperatura, entraba como con un artilugio, como que era astronauta, igual al fase 3 de ahora de COVID y todo lo demás. A medida nosotros fuimos haciendo estudios como mundo, y se fueron conociendo cuáles eran las otras maneras, que además de la vía sexual, la vía de percutánea, o sea, a través de donaciones de sangre, que ya no lo tenemos, porque todos nuestros bancos de sangre, ahora tenemos sangre segura, hacemos estudios
muy sensibles, muy específicos, y eso nos permite que la sangre que a ustedes les van a poner en una cirugía o en un momento dado esté bien tamizada. Y la última es de la madre embarazada al bebé, ya sea durante el parto o durante la lactancia. Entonces son fases que nosotros hemos ido viendo y pues hemos ido aprendiendo. Han habido innovaciones, hoy tenemos muchas innovaciones en diagnóstico, en tratamiento. Antes de que tomábamos 12, 15 tabletas al día, ahora tomamos una tableta, que viene solo una al día y nos va ayudando. Tenemos pruebas para ir viendo cómo va la carga viral de la persona y la vamos midiendo hasta que nos llega a una fase indetectable, que ojo, indetectable es intransmisible. Quiere decir que a una persona que esté bien adherente a su tratamiento, que no tenga detectabilidad, no lo transmite, pero sigue teniendo la infección por VIH. Y respecto a esta pregunta, doctor, porque hemos visto avances y si no me equivoco, hace menos de un mes creo que salió el segundo caso, si no me equivoco, en Argentina, como que se había curado de VIH. ¿A qué se debe este tipo de respuestas? Porque nos dicen, por un lado, que esto no se cura y también está este tipo de noticias también. Lo que sucede es que recordemos que hay avances, se están haciendo estudios, sí, se está buscando una vacuna, se está buscando una cura, pero hoy por hoy no tenemos nada que la Organización Mundial de la Salud nos diga, sí, esta es la vacuna para el VIH. Hoy solo tenemos métodos de prevención. Solo tenemos maneras para poder prevenir. ¿Cuáles son? La fidelidad es un gran método de prevención, pero también el uso consistente y persistente de los métodos de barrera, los condones. Por eso siempre nosotros promovemos, si va a tener relaciones sexuales y usted dice, a esta persona no la conozco, ok, utilicemos entonces un método de barrera adecuado, un condón masculino, un condón femenino, hay mantas de látex para las prácticas sexuales orales y abundante lubricante a base de agua. Eso nos ayuda a que el condón no se perfore, no se rompa, tenga una buena lubricación y la persona pueda tener una buena práctica sexual. No, continúe. No, y es importante porque ahora tenemos que ver, cuando hablamos un poquito de las prácticas sexuales, se nos viene a la mente solo la diversidad sexual. Y solo decimos, no, es que eso es solo de la población tal, LGBTI. No, no es así. La diversidad sexual la practican todas las poblaciones. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Entonces tenemos nosotros que promover desde adolescentes en adelante esos métodos de barrera. ¿Cuál es la campaña que está realizando el Ministerio de Salud también? Porque yo sabía que todos los primeros de diciembre, justamente frente al Hospital Rosales, se hacían estas campañas de que realizaban estos test, ¿verdad? Estas pruebas, los exámenes. Ahora la pandemia vino a modificar un montón de cosas. ¿Cuál es esa campaña que está promoviendo el Ministerio de Salud? Bueno, desde hace más o menos unos años ya no hacemos el día de la prueba. Se recuerdan que hacíamos el día de la prueba, pero ese nos servía a nosotros, uno, para conocer nuestras estadísticas, pero también para quitarle el miedo a la gente. La gente no se quería hacer la prueba porque decían, es que es prueba para gays, es prueba para trabajadoras sexuales y yo no me hago la prueba. Ahora ya se nos quitó el miedo. Ahora podemos hacer pruebas todos los días del año. De hecho, yo formé parte una vez de eso cuando existía CIFCO. O sea, cuando estaba aún, formé parte de eso como joven para poder dar el ejemplo y me pareció una experiencia bastante bonita para poder también animar a todos, pues, porque no es algo malo. Sí, no, correcto. O sea, realmente a veces uno dice, no, pero ¿y cómo nosotros promovemos que la gente se haga la prueba? Una persona que se hace un diagnóstico oportuno tiene el chance alto de poder darle un tratamiento, de poder incluirlo en su serie de tratamiento, hacerles pruebas de seguimiento. Y algo bien importante, cuando tú nos hablaste, ¿qué está haciendo el ministerio? Ahora hacemos algo que le llamamos la prevención combinada. Ya hacemos una serie de actividades que no solo tienen que ver con dar condones, también hacemos el testeo de otras ITS. Estamos promoviendo la no medicación, que la gente ya deje de automedicarse, que me dijo mi tío, me dijo mi abuelo, me dijo mi novio, me dijo fulano de tal, tómate esto y me cayó bien. No, ya no. Si tengo algo, fíjense bien, y yo siempre lo digo, si tenemos algo en nuestra área genital que no es normal,
busquemos ayuda médica, que nos revisen, que nos chequeen, que nos den tratamiento médico. Hablamos de lubricantes, hablamos de condones, hablamos de dar una consejería personalizada. ¿Por qué? Porque los riesgos que puedan tener ustedes no los puedo tener yo. Entonces el riesgo de cada persona es diferente. Entonces necesitamos ya personal entrenado, y lo estamos haciendo, para que puedan hablar con cada persona y decirle: tu riesgo es este. Entonces tenemos que cuidarnos de esta manera. Hablamos de derechos humanos. Hablamos de no estigma ni discriminación, porque ustedes saben que esta enfermedad ha tenido por años, prácticamente desde su primer caso, un alto estigma, una alta discriminación, y las personas que hacen dejan de buscar y de tener sus prácticas sexuales o de buscar atención médica porque dicen los hombres: es que si yo me hago la prueba van a decir que soy gay, que me gustan otros hombres. Y no, realmente buscamos que las personas se acerquen a cualquier establecimiento de salud, hacerse la prueba para poder nosotros conocer su estado serológico, iniciarle un tratamiento temprano y evitar que se nos lleguen a morir a los hospitales. Y ahora, doctor, respecto a las personas que ya han dado positivo y que muchas probablemente nos están viendo acá en el programa, ¿cómo es el proceso con el COVID-19? Ok, el COVID-19 nos vino a afectar enormemente. Dejamos de hacer 130,000 pruebas solo el año pasado. Y eso nos dio de que más o menos 300 personas no diagnosticamos. Nosotros estamos diagnosticando por año 1,000, 1,100 en adelante, más o menos, un estimado. Solo el año pasado diagnosticamos 800 personas. Porque hubo personas que, como nadie quería salir, todos estábamos confinados, las personas estaban en sus casas y el que iba tenía miedo de infectarse, en algún momento no llegó. Y no logramos llegar a estas personas. Y lo peor es que el VIH avanza todos los días se replica. Y si yo estoy sin tratamiento médico, todos los días yo voy a tener replicación del VIH. Y va a haber un momento en que mi sistema inmunológico, que es diferente al tuyo y al tuyo, no va a poder dar una respuesta adecuada y vamos a caer. Vamos a caer con una patología más grave antes que otras personas. El COVID ahora nosotros nos ha enseñado a luchar, y por eso parte del nuevo lema es esa: luchar contra las pandemias. Tenemos una pandemia que ya traíamos de VIH y se nos ha sobrepuesto una pandemia de COVID. Y tenemos que enseñarle a la gente a que tienen que llegar a las unidades de salud, que tienen que buscar lugares. Nosotros tenemos unidades móviles, seguimos haciendo testeos, hemos creado clínicas amigables y clínicas visit en algún momento dado, que son para población clave, poblaciones amigables donde nosotros podemos atenderlos. Claro, nos falta mucho por hacer, pero estamos nosotros en esa dinámica de cada día ir mejorando. Y como les decía al inicio, hemos mejorado en diagnóstico, hemos mejorado en tratamiento, porque además de VIH, nosotros ya hacemos pruebas para sífilis, para hepatitis B, para hepatitis C, hacemos pruebas para otras ITS, buscamos gonorrea, clamidia, herpes, virus del papiloma humano. O sea, damos alternativas. Lo que necesitamos es que la gente nos busque. Yo dejé 2 páginas de Facebook para que las personas puedan acceder a estas páginas, puedan hacer preguntas, y nosotros pues estamos siempre prestos a responderles y a darles información que es parte de lo que nos corresponde. Por supuesto, así que ahí estamos viendo en pantalla el contacto telefónico también, 2205-2300, 7300, para que todos ustedes también puedan contactarse de igual forma en redes sociales y no tener miedo, ¿verdad? Informarse, considero que es lo más importante. Hay muchos mitos al respecto que es necesario desmentirlos también, y lo mejor es la prevención. Doctor, muchísimas gracias por la clara información. Estaba nerviosa, pero no se notó en absoluto. Habló súper bien. Muchas gracias. Sí. No, yo les agradezco de verdad que nos den la oportunidad como ministerio para poder nosotros ver siempre, llegar y poder llegar, porque yo sé que el programa de ustedes llega a mucha gente, a todos lados. Entonces la gente muchas veces tiene miedo de preguntar. Y lo que tú dijiste, los tabú son bien importantes. A 40 años y todavía la gente sigue pensando que el zancudo transmite el VIH. Y sabemos que no es así. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Feliz día. Gracias, igual. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani nos tiene información.